¿Sabías que un conflicto que estalló hace más de 100 años en México transformó no solo ese país, sino que también influyó en las políticas de toda América Latina? La Revolución Mexicana fue mucho más que una guerra civil. Fue un movimiento que sacudió las bases del poder, los privilegios y la injusticia. Y sus ideas revolucionarias se propagaron a lo largo de nuestro continente. Hoy vamos a explorar cómo este evento histórico marcó el rumbo de la política en América Latina. Para entender la Revolución Mexicana tenemos que retroceder al Porfiriato, el régimen que Porfirio Díaz mantuvo durante más de 30 años. Bajo su mando, México vivió un crecimiento económico impresionante. Se construyeron ferrocarriles, se industrializaron sectores claves y se modernizó todo el país. Pero todo esto tuvo un precio. El progreso favorecía a las élites, mientras que la mayoría de la población, especialmente los campesinos, vivían en la pobreza y en la explotación. La tierra estaba en manos de unos pocos y los trabajadores eran sometidos a condiciones casi feudales. La desigualdad crecía día a día y con ella el descontento popular. En ese contexto surge Francisco Madero, un terrateniente educado y visionario que cuestionó la perpetuación de Díaz en el poder. En su libro La sucesión presidencial en 1910, Madero clamaba por elecciones libres y por el fin de la reelección indefinida, bajo su lema sufragio efectivo, no reelección. Así rápidamente capturó la atención de aquellos hartos de la dictadura. Díaz, al ver el creciente apoyo de Madero, lo arrestó para evitar su participación en las elecciones. Pero el daño ya estaba hecho. En 1910, Madero llamó a la insurrección armada y así comenzó la Revolución Mexicana. La revolución no solo fue una guerra entre dos facciones, fue una lucha con múltiples frentes y actores que peleaban por diferentes ideales. Mientras Madero buscaba una transición democrática, figuras como Pancho Villa y Emiliano Zapata peleaban por algo más profundo, una transformación social y económica. Pancho Villa, al mando de la División del Norte, fue uno de los líderes más carismáticos. Representaba a los pequeños propietarios, los obreros y los marginados. Su ejército derrotó en numerosas ocasiones a las tropas federales y su presencia en la guerra fue clave para el avance de la revolución. Por su parte, Emiliano Zapata, líder campesino del sur, luchaba por la justicia agraria. Su famoso Plan de Ayala exigía la devolución de las tierras que habían sido arrebatadas a los campesinos por la élite durante el Porfiriato. La tierra es de quien la trabaja, proclamaba Zapata, y esa idea se convirtió en el motor de su lucha. En 1911, Porfirio Díaz renunció y se exilió en Francia. Parecía que la revolución había ganado, pero la lucha estaba lejos de terminar. La muerte de Madero en 1913, tras un golpe militar liderado por Victoriano Huerta, abrió un nuevo capítulo de violencia y caos. El conflicto continuó por varios años, pero en 1917 un nuevo documento cambió para siempre el rumbo de México, la Constitución de 1917. Esta no solo fue pionera en México, sino que también fue una de las más progresistas del mundo en su época. Incluía derechos sociales como la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la educación laica y gratuita y la expropiación de las tierras para los campesinos. La reforma agraria y los derechos laborales que establecía esta Constitución fueron revolucionarios no solo para México, sino para el resto de América Latina, donde los movimientos sociales tomaron esta revolución como ejemplo para luchar por sus propios derechos. La Revolución Mexicana no solo cambió México, sus ideas cruzaron fronteras y sirvieron de inspiración para movimientos en toda América Latina. En países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, los movimientos campesinos y sindicales comenzaron a demandar reformas agrarias y laborales, tomando el ejemplo mexicano como referencia. En Argentina, el peronismo tomó muchas de las ideas de justicia social y derechos laborales que habían surgido en la Revolución Mexicana. El mismo Perón reconoció la influencia de México en su visión de un Estado donde los trabajadores tuvieran un papel protagónico. Hoy, más de un siglo después, las huellas de la Revolución Mexicana siguen presentes. Los ideales de justicia social, derechos laborales y reforma agraria aún resuenan en las luchas populares de América. En cada demanda de tierras, en cada protesta por derechos sociales, late el espíritu de una revolución que nunca se apagó.
La Revolución Mexicana no solo cambió la historia de México, fue una chispa que encendió una llama en todo el continente. ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo crees que este legado sigue vivo hoy en nuestra región? Grita la historia en cada esquina, derechos que se entregan al final del día, pensamiento rebelde, filosofía, aprender la verdad no es utopía. Desde los libros nace la llama, conocer tu voz en el tiempo,